Todos los mensajes tienen un secreto y ese secreto no está en la información que transmiten, está en cómo dicen lo que dicen. Supongamos que nuestro lenguaje es un baúl y en él tenemos pues las palabras, los signos de puntuación, las reglas de ortografía. Cada vez que nos comunicamos, abrimos el baúl, elegimos las palabras, utilizamos unos signos de puntuación y pensamos en las frases que vamos a construir. Pero todo esto lo hacemos con criterio. Soy Mari Carmen González, formadora y promotora social de proyectos y programas de innovación para la igualdad y la diversidad. Y les invito a partir de los próximos minutos a ponernos unas gafas de color violeta para llevar a cabo este tercer panel del proyecto Somos Igualdad, que dirige la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Teror y está financiado por el Ministerio de Igualdad. Pues vamos allá. Voy a hacer una parada en esta diapositiva que estamos viendo con el fin de informarles de que es posible inscribirse de manera gratuita en esta formación online que está teniendo lugar durante estos meses de julio y agosto del año 2020. El formulario de inscripción lo tendrán en la parte de la descripción de este vídeo, ¿de acuerdo? Pues muy bien, este tercer panel vamos a hablar de lenguaje inclusivo. Y bueno, a modo de resumen, pues vamos a ver la justificación de por qué es importante y vamos a ver las propuestas de utilización del lenguaje no sexista en toda la gestión de nuestra comunicación, tanto la verbal como la escrita, ¿de acuerdo? Pues muy bien, vamos adelante. Como les decía, vamos a justificar por qué es importante y por qué en este momento me encuentro yo hablándoles de esto que es el lenguaje inclusivo. Porque una concejalía de igualdad destina todo su esfuerzo en formar a la población en el uso del lenguaje no sexista. Pues miren, para empezar, uno de los mecanismos de las políticas públicas de igualdad de género que propone el Gobierno de Canarias en la Ley 1/2010 es la siguiente: lenguaje no sexista e imagen pública en medios de comunicación social y publicidad, en el artículo 10. Y este artículo 10 dice lo siguiente: el Gobierno de Canarias garantiza un uso no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en los contenidos e imágenes que utilice en el desarrollo de sus políticas. Para ello, promoverá la adopción de códigos de buenas prácticas con la finalidad de transmitir los valores de igualdad entre mujeres y hombres. Como ven, este artículo 10 está acompañado de otra serie de artículos interesantes e importantes que no son motivo de esta charla, pero que vamos a nombrar, como pueden ser todo lo que tiene que ver con las políticas de transversalidad de género, con planes estratégicos de actuación para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, con utilizar un enfoque de género en los presupuestos del Gobierno de Canarias, con tener en cuenta la perspectiva de género en la contratación pública, en las ayudas y las subvenciones, con lo cual ven que, bueno, estas políticas son transversales y además una de ellas, y que se cree muy importante, es la utilización del lenguaje no sexista. Pero es que además, desde el Ayuntamiento de Teror, en el primer Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que fue aprobado recientemente, tenemos entre sus ejes y objetivos de trabajo los dos siguientes que voy a recalcar. El A, prevención y sensibilización en materia de violencia de género desde todos los ámbitos. Y en concreto la acción A3, que dice generar medidas para sensibilizar a la población de Teror sobre la violencia de género. Y en el objetivo B, transversalidad de género aplicado a todos los agentes sociales a través de un compromiso político y técnico, pues tiene estas dos acciones, la B1 y la B2, que son las siguientes. B1, promover la perspectiva de género a través de prácticas que incorporen la igualdad efectiva en todas las áreas de la administración local. Y también la B2, aplicar la perspectiva de género en los contenidos que parten de los organismos municipales, todos los documentos públicos, la intranet, la página web, los comunicados de prensa, la cartelería, etc. Como ven, hay una implicación bastante importante
en, digamos, hacérselo mandar a mirar, ¿no?, el propio ayuntamiento, pero también en llevar a cabo estas políticas de prevención y sensibilización a la violencia de género, y como saben, un objetivo o un medio por el que este proyecto quiere conseguirlo es a través del uso y hacernos responsables de un uso no sexista del lenguaje. ¿El lenguaje es sexista? Vamos a analizarlo. El sexismo lingüístico es el uso discriminatorio del lenguaje que se hace por razón de sexo. El sexismo no está en la lengua en sí misma, sino en los usos que hacemos de ella, los cuales, claro, al ser reflejo de la cultura androcéntrica en la que vivimos, muestran que el sexo comúnmente más discriminado es el femenino. Una manera de advertir este sexismo consiste en aplicar la denominada regla de la inversión, que consiste en probar si el texto, si los comentarios que se están haciendo, si la conversación que se está teniendo, funciona de la misma manera al sustituir los términos femeninos por los correspondientes masculinos y viceversa. Bueno, para ver todo esto, para que lo puedan entender con claridad, vamos a visualizar una parodia del humorista José Mota. A ver qué les parece. ¡Ay, cuidado! ¿Qué haces? Sí, ¿qué haces? Cariño, ¿qué has sido tú? Lo voy a decir yo, si se marcha encima. Mujer tenías que ser. ¿Cómo has dicho? Perdona, es una forma de hablar. Sí, claro, una forma de hablar. Mujer tenías que ser tú para que tuvieras que estar escuchando tonterías de esas todos los días. Ya empezamos. ¿Vamos a ir al cine o no? Ah, pues hoy no. Hoy no, porque hoy es la manifestación de la igualdad de la mujer. Pero vamos a ver, si ya sois iguales en todo. O sea, ¿vas a pasar de mí por eso? Luego no digas que no te saco. ¿A que me sacas? Ah, no te saco. O sea, que me sacas. Hoy te iba a llevar al cine y el viernes te llevé a cenar. ¿Y no te saco? Bueno, pues no te saco. O sea, que me llevaste. No te llevé. O sea, me estás diciendo que me sacas y me llevas como si yo fuera aquí un husky siberiano. Madre mía, qué susceptibilidad, por el amor de Dios. Es una forma de hablar. Pero vamos a ver, es que a ti no te entra en la cabeza lo que yo te quiero decir. Que pareces tonto. Oye, yo a ti no te he insultado, ¿eh? Qué susceptibilidad, por Dios. Es una forma de hablar. Perdona, es que haces? ni te he visto, de verdad, ni te he visto. ¿Perdona? Sí que no falla. Tío tenías que ser. ¿Qué pasa? Pues ¿qué va a pasar? Lo de siempre, un tío al volante. Oye, Si te he es dicho que- lo siento. Vamos a ver, por favor, circulen, que está sin golpecito de nada. Señor, lo único que le veo es un poquito conmocionado. Yo creo que es mejor que aparque aquí y luego Vale. ya se van dando acá. Vale. ¿Eh? Perdón. Venga ya. Lo que nos falta es esperar a que un tío aparque. Si al menos lo que tardan en aparcar lo aguantaran en la cama. ¡Olé, los chicos guapos! Está más bonita. Oh, mira, te has sonreído, le va la marcha. Vente para acá, anda, que te vamos a dar lo tuyo y lo de tu primo. va. Eso. Tranquilo, tranquilo. Esto tiene que tener una explicación. Es cuando de la curva, impact, claro. El golpe en el volante. Ha tenido que ser eso. Hola, mira. ¿Has ido a llamar a tu primo? ¿Eh? Vente con un amigo, anda. Ay, pero mira, le tiene frío en las orejitas. ¿No quieres que yo te las caliente? Mira, ven aquí. Ven aquí. Sí, cariño, menos mal que te pillo. Me estoy volviendo loco. Tienes que superarlo ya. ¿Superar qué? ¿Cómo que el qué? Que hace 6 meses que te dejé. Asúmelo. Llegas tarde y sin los cafés. Si no te importa, tengo que ir a mi despacho. Déjate de despachos y vete a la sala de juntas porque te están esperando las jefazas. Vamos. Ya. ¿A dónde vas tan deprisa, precioso? Ojo, que hoy en día te puede caer un puro por acoso en cualquier momento. Hay que tener mucho cuidado. Hombre, ya era hora de que llegara el señorito. Hola.
Siéntate, anda. Bueno, pues ya estamos todas. Perdona, yo soy un hombre, si no te importa, por lo de todas. Vamos a ver, digo todas, porque el femenino es el genérico. Ahora tengo que decir todo el rato todas y todos. Bueno, a lo que vamos, te hemos citado por un posible ascenso. Un ascenso que está bastante reñido entre tú y otra compañera. ¿Qué tienes a favor? Que a ti te podríamos pagar un poquito menos que a ella. ¿Cómo? Claro, sabes que las mujeres ganan un poquito más, pero eso te da ventaja, que es más competitivo. Pero eso sí, ¿tú estás pensando en tener hijos? ¿Qué? Es que hace 3 años le dimos un ascenso a Carlos porque nos dijo que no iba a tener más hijos y al año y medio... ¿Sabes lo que me parece esto? Una vergüenza. Bueno, tranquilo, ¿eh? ¿Qué te pasa hoy? Ay, calla, que estás en esos días. ¿Qué días? ¿De qué me estáis hablando? Sí, claro, todos decir lo mismo, pero... Que no, que no. Pero ¿ves cómo estás histérico? Histérico no. Lo que sois es una banda de sexistas. ¿Pero qué os pensáis? ¿Que no soy capaz de encontrar un trabajo mejor que este? Malamente, tras, muy mal, muy mal. ¿Cómo se han sentido después de ver este vídeo? ¿Nos lo cuentan? Saben que tenemos activado el chat y es posible que mientras vemos el vídeo puedan ir haciendo algunos comentarios sobre lo que voy hablando o en este caso sobre cómo se sintieron mientras veían el vídeo. ¿De acuerdo? Bueno, para seguir hablando de sexismo lingüístico, vamos a ver esta diapositiva que resume los rasgos más importantes que tenemos que tener en cuenta sobre este sexismo lingüístico. Miren, por un lado, el sexismo, como ya hemos comentado, realmente no está en la lengua en sí misma, pero sí en los usos que hacemos de ella. También hay que tener en cuenta que una de las cuestiones más polémicas relacionadas con el sexismo lingüístico proviene de la confusión que se hace entre sexo y género gramatical, porque el funcionamiento que tiene el género gramatical en español afecta en muchas ocasiones también al sexismo lingüístico. Por ejemplo, mientras el femenino posee un uso restrictivo, únicamente puede emplearse referido a las mujeres, el género masculino posee un doble valor. Por un lado, específico, el género masculino puede estar referido solo a los varones. Por ejemplo, en esta frase se entiende muy bien. El presidente del gobierno de Canarias inauguró el acto. Sin embargo, también puede tener otro significado genérico que engloba tanto a mujeres como a hombres. Los españoles son iguales ante la ley. Si esto es así, ¿por qué evitar el masculino genérico? Pues miren, este genérico afecta a la visibilización de las mujeres y resulta problemático en muchas ocasiones, pues produce constantes ambigüedades. Por ejemplo, si una persona dice, mis hermanos van al cine los miércoles, pues mira, con eso, solo con eso, es posible saber si la palabra hermano incluye solo a hermanos varones o también incluye a mujeres. Entonces, en el caso en que estén incluidas, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no queda claro y que realmente están ocultas. Por tanto, se hace necesario evitar, siempre que sea posible, el masculino genérico. Veremos en las siguientes diapositivas y durante los próximos minutos algunas propuestas que les voy a hacer para conseguirlo. Antes de eso, vamos a hacer una primera aproximación al lenguaje inclusivo y no sexista, porque nuestra lengua nos permite un margen de movimiento en el que también nos ofrece una serie de recursos que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, el uso de los sustantivos genéricos. Podemos utilizar víctima, personaje, porque no contravienen el principio de la economía del lenguaje, con el uso del desdoblamiento del femenino y el masculino, porque es posible el uso de los sustantivos colectivos, como alumnado, profesorado,
solo utilizaremos la duplicación, por ejemplo, para indicar la presidenta y el presidente, o la clase política, el alumnado, cuando, ¿saben qué? Cuando no encontremos mejor opción. Porque no podemos olvidar que el principio fundamental del lenguaje es que la comunicación sea efectiva. Por ello, sepan que es preferible usar un término más a que el mensaje resulte, como ya hemos visto, equívoco o sexista. Y bien, llegados a este momento de mi conversación, me parece una buena idea hacer una parada para recuperar nuestro hilo conductor desde el primer panel, porque vamos a hacernos la pregunta, ¿por qué es un problema el sexismo en el lenguaje? Pues miren, las respuestas las tenemos aquí simplificadas. El lenguaje que parte del androcentrismo, desde la óptica del varón, provoca una forma de ver, de entender y de nombrar el mundo, tomando varones como medida de las cosas. También porque la lengua, que es una construcción cultural, transmite o modifica la realidad que las personas conocen. Y claro, si el mensaje transmite ideas, pensamientos, sentimientos o información, no podemos permitir un machismo del lenguaje. Y porque también el lenguaje transmite ideología y las relaciones de poder. Y no podemos permitir pues esas relaciones de poder en las que el hombre o simplemente no haya una igualdad en esas relaciones comunitarias. Pues muy bien, como consecuencias demostradas, vamos a ver que la Real Academia de la Lengua, que simplemente, fíjense, actúa como una institución notaria de lo que ocurre en nuestra sociedad. Y recogiendo nuestros vocablos y la forma de expresarnos, pues nos muestra, nos pone cara a cara que, por ejemplo, en el mundo laboral, los puestos más prestigiosos son los masculinos y las ocupaciones domésticas se quedan en vocablo femenino. Porque también esta notaría, ¿no?, de nuestra lengua recoge esa ocultación, subordinación, desvalorización y discriminación hacia las mujeres. Luego veremos ejemplos. También recoge una jerarquía sexual. Fíjense, reserva espacios públicos de prestigio, de poder y de conocimiento a los hombres. Y bueno, también como está basada en el androcentrismo de nuestra cultura, pues crea construcciones sexistas. Y también a veces se provoca o se manifiesta resistencias para incorporar soluciones incluyentes. Para ayudar a las personas que todavía se resisten a utilizar un lenguaje incluyente, porque no lo conocen, vamos a ver algunos ejemplos de usos lingüísticos que excluyen y discriminan a las mujeres. Y van a ser estos que tenemos en esta diapositiva. Entre ellos, pues, los duales aparentes y vocablos ocupados, los vacíos léxicos, los falsos genéricos, asociaciones lingüísticas peyorativas, salto semántico, abuso del masculino genérico, asimetría en el trato de mujeres y hombres, orden de presentación, denominación sexuada, aposiciones redundantes. De todo esto, les invito a que, como saben, en el chat puedan ir poniendo sus ejemplos o sus experiencias acerca, pues, eso, de cómo ese tipo de discriminación casi no la notamos, pero la llevamos a cabo con nuestra comunicación, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver algunas diapositivas y vamos a ir explicando y poniendo ejemplos de todo esto. Duales aparentes y vocablos ocupados. Fíjense, son esos vocablos que cambian de significado según se apliquen a un sexo o al otro. Suelen ocurrir en los cargos, en las profesiones,
Y voy a poner algunos ejemplos. El sargento y la sargenta. En la sargenta estamos dando, pues eso, una connotación negativa a cómo es la personalidad de esa mujer. Sin embargo, cuando hablamos de un sargento, hablamos de simplemente un cargo militar. Fíjense que casi siempre el inferior o el aspecto negativo va dirigido hacia la mujer. Los vacíos léxicos, fíjense, tienen que ver con vocablos que no existen en femenino. Y, por ejemplo, tenemos la misoginia. La misoginia, como saben, es el odio que se siente hacia las mujeres. ¿Y saben qué? Pues que no existe ninguna palabra que identifique el odio que se siente hacia los hombres. Y claro, parece que lo que no se nombra, lo que no tiene nombre, pues no existe. También tenemos los falsos genéricos, que son esos vocablos que aparecen como genéricos, pero realmente lo que están haciendo es ocultar y no visibilizar a la mujer. Por ejemplo, utilizando el vocablo hombre como significado de humanidad. Luego también tenemos todo lo que son las asociaciones lingüísticas peyorativas. Son todos esos términos sobre los valores femeninos que promueven prejuicios sociales. Casi siempre son insultos hacia lo femenino. Por ejemplo, imagínense, este hombre es un zorro, esta mujer es una zorra, esta mujer es una fregona, que además no existe el término parecido hacia el masculino, o esa expresión de ella se va a quedar para vestir santo. Luego tenemos los saltos semánticos, un vocablo con apariencia de genérico que revela que realmente su valor era específico. Si en una frase, como puede ser esta, el seguro médico cubre a los afiliados y sus mujeres. Si realmente afiliados, ese masculino, era el genérico para los dos, pues no hacía falta expresar y a sus mujeres. El abuso del masculino genérico se produce cuando el valor del masculino como incluyente de ambos sexos se utiliza como norma. Por ejemplo, en los documentos abiertos que se deben cumplimentar, ¿cuántas veces no hemos visto? Firma el interesado. Pues no se justifica porque si la persona que va a llevar a cabo la gestión pues es una señora, pues es la interesada. Y bueno, vamos a ver que es posible concluir estos documentos de otra manera. La simetría en el trato hombres-mujeres. Viene sobre todo a cuento de todos esos tratamientos de cortesía que convierten a las mujeres en dependientes. Por ejemplo, presentan a la mujer de, a la esposa de, o la infantilizan utilizando diminutivos, vocablos como muchachita, chica, niña, muy canario eso, ¿no? Niña, ven aquí. Y bueno, también utilización de su estado civil. A las mujeres se las nombra por señorita si no está casada, y yo no creo que a ningún señor se le ocurra presentarlo de manera señorito, porque a nadie le puede interesar cuál es su estado civil. Las mujeres tenemos una especial responsabilidad también con esto, ya que muchas veces se lo toman como una ofensa que las traten de señoras porque se creen que es un insulto peyorativo por su edad, y nada más contrario. Nosotras somos señoras igual que los señores son señores. Luego, el orden de presentación. Siempre, aunque utilicen al término masculino y el femenino, se utiliza primero, pues como norma no escrita, el masculino como eso, antepuesto al femenino. ¿Y saben qué?
que siempre será preferible evitar los desdoblamientos, excepto que no haya otro modo de visibilizar a las mujeres. Pero si se producen, deberíamos alternar el orden de manera que se evite consolidar la jerarquía sexual. Por ejemplo, en un texto que hace referencia varias veces a las personas consumidoras, pues es interesante utilizar también desdoblar a lo largo del texto los consumidores y las consumidoras, y también en el otro orden, las consumidoras y los consumidores. Luego hay muchas formas de utilizar denominaciones asexuadas y mucha precaución con esto, porque ¿saben qué? Los hombres que se les identifica por su cargo, por su oficio, por su profesión, no se les antepone el término hombre, muy diferente, y se utiliza mucho, sobre todo en prensa. Fíjense a partir de ahora cómo las mujeres son identificadas primero por su sexo o por su dependencia con un varón, si es su padre, su marido, antes que por sus méritos o su propia identidad. Les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan y verán que les suena, que esto se ha utilizado, lo han escuchado. El seguro indemnizará a los accidentados 3 mujeres y 2 soldados. Si los 5 eran soldados, está de más decir que ellas eran mujeres. Podían haber concluido con 5 soldados, hombres y mujeres, o 3 soldados, mujeres, y 2 soldados, hombres, qué sé yo, para no liarnos. Luego también tenemos las aposiciones redundantes. Esto de destacar la condición sexuada de las mujeres por encima de otras cualidades que son más pertinentes del asunto. Por ejemplo, la manifestación terminó con la lectura de un manifiesto de las mujeres periodistas. No hacía falta decir que eran mujeres, simplemente la expresión ya marcaba el género, las periodistas. Bueno, voy a cerrar este bloque haciéndoles un resumen para ayudarles a asimilar este concepto del lenguaje inclusivo. Pues muy bien, vemos en esta diapositiva cómo este primer círculo representa a cómo nos expresamos, cómo es la forma generalizada de expresión en la que culturalmente utilizamos el androcentrismo, es decir, el hombre, el varón como centro de la conversación, que además ese varón es un adulto y que es de raza blanca. A partir de ahí se construye pues todo este discurso y todas estas comunicaciones, tanto escritas como habladas, como desde la publicidad. ¿Qué busca el lenguaje inclusivo? Pues aquí vemos cómo el lenguaje actual, el que no es inclusivo, deja fuera pues a toda esa comunidad de migrantes, ve de manera peyorativa a los mayores, al colectivo LGTB, también, como hemos visto durante esta charla, a las mujeres, y de una manera también generalizada a la infancia, tanto a los niños como a las niñas. ¿Qué busca el lenguaje inclusivo? Pues precisamente eso, la inclusión, que hablemos de una manera libre, utilizando palabras, frases o tonos que reflejen visiones prejuiciosas, estereotipadas o discriminatorias de personas o grupos. Es un lenguaje que no excluye deliberadamente ni inadvertidamente a algunas personas de ser vistas como parte de un grupo. Además, el lenguaje inclusivo nos aporta rigor, palabras más cercanas propuestas por las personas protagonistas y especialistas en cada colectivo. Aporta respeto y dignidad para todos y todas. Aporta información más precisa, ya que no usando palabras estereotipadas o no precisas o confusas,
estamos haciendo que quien se está tratando de informar se forme una imagen más completa y más certera de la situación. Y bueno, todo esto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo haremos? Decálogo del uso del lenguaje no sexista. El uso no sexista de la lengua, vamos a ver que es un conjunto de estrategias y procedimientos simultáneos o complementarios que permiten incorporar una forma de lenguaje que se convierta en agente activo en la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres. Este decálogo que les muestro ahora van a poder consultarlo en la descripción de este vídeo. Pero así, a modo de resumen, vamos a ver algunas propuestas ahora. Vamos allá. Pues les voy a descubrir 7 estrategias, ¿de acuerdo? Si tienen a mano lápiz y papel, preparados para apuntar, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos con la primera. Eludir el masculino genérico siempre que sea posible. Y les pongo un ejemplo. El documento sobre el trabajo de los funcionarios recoge las obligaciones de los mismos. ¿Cómo podríamos expresarlo con un lenguaje no sexista? Pues miren, muy sencillo. El documento sobre el trabajo del funcionariado explica sus obligaciones. Vamos con otro. Vamos a feminizar los términos, porque ¿saben qué? La gramática española nos lo permite. Y vamos a ver que es muy sencillo. ¿De qué manera? Pues mira, vamos a utilizar el ero, era, el ario, aria, y podemos convertir vocablos masculinos como delineante en la delineante, o periodista por la periodista. Eso cuando no podamos utilizar cuando el género esté marcado. Pero sin embargo, cuando queremos utilizar el decano, pues tenemos la decana, el asistente, la asistenta, el aspirante y la aspirante. Vamos también a poder utilizar términos abstractos, genéricos, perífrasis, metonimias, y ponemos algunos ejemplos. Criatura, persona, víctima, alumnado, ciudadanía, la población canaria, la dirección, la presidencia. ¿Ven? En ninguno de estos casos hemos marcado el masculino o el femenino. Una manera importante también va a ser, y vamos a poder utilizar como cuarta estrategia, es omitir los determinantes marcados. Así, por ejemplo, cuando quiero decir los estudiantes y los profesores asistirán a la clausura, vamos a notar cómo podríamos cambiarlo. Les hago la propuesta. Estudiantes y profesorado asistirán a la clausura. Todos los responsables, los representantes, dispondrán de la documentación necesaria. Pues mira, podríamos expresarlo de la siguiente manera. Cada representante dispondrá de la documentación necesaria. O miren, por ejemplo, también reemplazar pronombres marcados por otros sin marca de género. El caso, por ejemplo, de los que acrediten recibirán el certificado de asistencia, por ejemplo, a este curso, a esta formación. Podríamos cambiarlo o volver a reescribirlo de la siguiente manera. Quienes se acrediten recibirán el certificado de asistencia. Vamos con otra estrategia, la quinta. Optar por la simetría del tratamiento. Esto es importantísimo, ya antes lo comentábamos. El don,
el señor más el nombre, por el doña, señora y el nombre completo también. Alternar, es importante alternar el orden masculino y el femenino. Las y los trabajadores o las y los funcionarios. ¿Cómo es esta estrategia? Incorporar estrategias de legibilidad. Por ejemplo, ante la ausencia de una destreza en la utilización de fórmulas no sexistas, podríamos utilizar, pues mire, por ejemplo, este caso, lista provisional de admitidos y ponemos barra as y excluidos barra as. Pues una propuesta podría ser lista provisional de personas admitidas y excluidas. Los padres y madres de alumnos y alumnas junto con los profesores y las profesoras. Fíjense cómo podríamos simplificar este texto, pues simplemente los padres y las madres del alumnado junto con el profesorado, o simplemente dando visibilidad a la comunidad escolar. Y bueno, por última estrategia, esta número 7, podríamos recurrir a fórmulas de desdoblamiento, que si bien siempre que sea posible se tienen que evitar, si el texto lo exige, por ejemplo, para eliminar la ambigüedad o para visibilizar explícitamente a las mujeres, pues sin usar barras, sin usar las arrobas, podemos hacer desdoblamientos del siguiente tipo. Por ejemplo, representantes sindicales, hombres y mujeres presentes en la firma, que se acerquen, por favor. Otra. Se contratará personal de limpieza, hombres y mujeres, para las playas. ¿Ven? Pues seguimos. ¿Cómo les propongo que lo hagamos? Pues miren, con responsabilidad de expresión. Pasar de la libertad de expresión a la responsabilidad de expresión para llegar a una verdadera libertad real colectiva. Porque ¿saben qué? No se trata de censurar ni de imponer un único discurso. Eso ya lo hacen los estereotipos de género. Se trata de que apliquemos una expresión consciente y comprometida cada vez que vayamos a generar un nuevo discurso. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues miren, podríamos detenernos a pensar, ¿estoy reforzando un modelo limitante? ¿Estoy perpetuando un modelo que perpetúa estereotipos de género? ¿O por el contrario, estoy aportando diversidad a las personas que me escuchan, que leen o que ven mis discursos o mis comunicaciones escritas? La comunicación debe servir para acercarnos y entendernos, no para aislarnos y levantar muros entre las personas. Por eso, amigos y amigas, yo les animo a que creemos discursos que nos hagan libres como seres individuales, no solo como seres individuales, sino como humanidad. Esa libertad real colectiva. Todos los discursos tienen un secreto, y ese secreto no está en la información que transmiten, está en cómo dicen lo que dicen. Cada vez que abramos el baúl de la comunicación, les invito a reflexionar y a preguntarnos, ¿qué criterio elegimos para nuestro discurso? ¿Saben cómo podríamos hacerlo? Para analizar el discurso, tendremos que hacer un ejercicio de imaginación. Hay que ver qué es lo que el discurso dice y qué es lo que no dice. Hay que pensar, ¿esto mismo de qué otra forma podría decirse? ¿Y cuál sería la diferencia?
Imaginen un mundo en el que cada persona pueda elegir libremente, entender y construir discursos para cambiar la realidad. Discursos que mejoren el medio ambiente o la educación. Discursos que eviten las injusticias o las discriminaciones por razón de género. Discursos que eliminen las desigualdades para que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Una igualdad real. Amigos y amigas, les invito a tomar cartas en el asunto y convertirse en seres responsables. Cuando queramos volver a decir nuestras palabras, les animo a que pensemos bien cuáles vamos a elegir para ayudar a elegir las realidades que queremos que ocurran y para estar cada vez más cerca de decir lo que realmente queremos decir. Es un reto y una misión. Si de verdad creemos y nos queremos tomar una postura responsable contra los diferentes tipos de violencia, en especial contra la mujer. Muchas gracias por su atención. Aquí finaliza este tercer panel del proyecto Somos Igualdad y les emplazo al nuevo panel número 4, en esta ocasión con la compañera Mónica Torres. Muchas gracias.